Hola a todos, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva clase de finales. En este caso vamos a resolver el de Cátedra Única de Biofísica que se rindió en febrero de este año. Comencemos con el punto 1. Dice, los siguientes gráficos representan la posición o la velocidad en función del tiempo para diferentes móviles. Nos dan los gráficos y dice, ¿qué par de gráficos podrían asociarse para describir el movimiento de un móvil en particular? Bueno, cuando veas los gráficos de velocidad y de posición vas a fijarte en dos cosas. Primero, si está acelerando, frenando o manteniendo la velocidad constante. Y segundo, si avanza o retrocede. Y eso es lo que te va a permitir asociar gráficos de distancia con gráficos de velocidad. Mira, en el primer caso, bueno, acá está un poco marcado porque alguien ya por supuesto lo hizo. El primer gráfico que es de posición, dije distancia recién, pero en realidad sería posición propiamente dicho, vemos que primero tenemos una curva que es cóncava hacia abajo y luego tenemos una curva que es cóncava hacia arriba. Eso indica la primera parte que está desacelerando. La concavidad hacia abajo significa aceleración negativa, como bien marcó la persona que lo hizo. Y la concavidad hacia arriba implica aceleración positiva, o sea que está disminuyendo la velocidad y luego aumentando la velocidad. Nunca la mantiene constante. Después acá podemos ver justamente lo contrario. Acá vemos que aumenta la velocidad, acelera, luego disminuye la velocidad, frena. Y acá este es un poco confuso porque tenemos algo distinto a los anteriores y es que acá tenemos un regreso y luego un alejamiento. Entonces, lo que se puede ver acá es que todo es cóncavo hacia arriba, o sea que la aceleración es positiva. Lo que pasa es que en un tramo está disminuyendo su posición y en otro tramo está aumentando su posición, alejándose. Entonces, esa es la segunda cosa que podemos ver. En los primeros dos gráficos vemos que la posición aumenta constantemente porque fíjate qué pasa de estar a esta posición, luego en esta posición y luego en esta. Con lo cual vemos que la posición aumenta constantemente y lo mismo se puede ver acá. En cambio acá, primero disminuye su posición desde esta posición hasta 0 sería y luego aumenta de vuelta hasta lograr la posición inicial. Entonces, tenemos dos casos donde se está alejando y un caso donde se acerca y luego se aleja. ¿Cómo veo esto de que se acerque en los gráficos de velocidad o que se aleje? Según dónde está graficado respecto al eje del tiempo. Todo lo que está graficado por encima del eje del tiempo, como esto o esto en un gráfico de velocidad, indica alejarse, avanzar. En cambio, todo lo que está graficado por debajo del eje del tiempo, como por ejemplo esto, y acá no hay, implica retroceder. O sea que en estos dos gráficos de velocidad hay retrocesos. Podrían estar asociados a este de por acá. Y en este gráfico de velocidad no tengo retroceso. Y es más, miremos este un minuto que es el que tiene más chances dado que hay dos opciones de posición donde retroceso no hay. Primero, la velocidad disminuye. Que tengamos una pendiente negativa en velocidad implica aceleración negativa. Y luego una pendiente positiva en el gráfico de velocidad significa aceleración constante, pero positiva. Entonces en este gráfico todo el tiempo está avanzando porque todo el tiempo la velocidad es positiva y encima primero disminuye la velocidad y luego la aumenta. Justo lo mismo que dijimos en este caso. O sea que la parejita son A con F. Y la respuesta correcta entonces es esta de acá. Segunda punta de este examen dice, una persona cuya masa es de 60 kilogramos viaja en un ascensor que baja frenando con una aceleración de módulo igual a 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces, la fuerza que ejerce el piso sobre la persona es, y me da opciones. Bueno, hagamos diagrama de cuerpo libre para esta persona. Esta es la persona. Y vamos a marcar hacia abajo su peso y hacia arriba la normal porque la persona está apoyada en el suelo del ascensor. Y dice que el ascensor baja frenando, o sea que la aceleración es negativa y de módulo 2 metros sobre segundo al cuadrado. Recordad que cuando diga módulo significa su valor absoluto, es decir, sin contemplar el signo. El signo lo agregamos nosotros, dado que dice frenando. Bien, y desciende, así que eso también es importante. Y lo que nos pregunta acá entonces, ¿cuál es el módulo de la fuerza que ejerce el piso sobre la persona? O sea, la normal. La normal es la fuerza que ejerce el piso sobre la persona. Entonces, vamos a plantear sumatoria de fuerzas en el eje vertical, en este caso, en el eje Y, igual a masa por aceleración. En el eje Y tenemos normal y peso, pero como está descendiendo, vamos a poner peso positivo y la normal negativa porque va en contra del sentido del movimiento. O sea que sería que peso menos normal
es igual a masa por aceleración. Entonces reemplazo peso por, bueno, debería calcularlo, ¿no? Porque no lo tengo. Tengo la masa. Recordemos que 60 kilogramos es la masa del cuerpo. Entonces voy a hacer masa por gravedad. Sería entonces 60 kilogramos por 10 metros sobre segundo al cuadrado, lo cual me da 600 newtons. Entonces tenemos 600 newtons el peso, menos la normal, es igual a la masa, 60 kilogramos, por la aceleración, menos 2 metros sobre segundo al cuadrado. Voy a hacer 60 por menos 2, tenemos entonces 600 newtons menos la normal, es igual a menos 620 y kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado en newton. Y mira, para terminar de despejar la normal, voy a pasar la normal sumando, ya que como está negativa, la voy a pasar positiva para el lado contrario. Me queda 600 newtons es igual a menos 120 newtons más la normal. Y ahora el menos 120 lo paso sumando para el lado contrario. 600 newtons más 120 newtons me da que la normal es de 720 newtons. Y listo. Ahí tenemos la respuesta del ejercicio. Y ten en cuenta que acá te preguntan si es vertical, si es hacia arriba, si es hacia abajo. Bueno, la normal es hacia arriba, o sea, porque va en contra del movimiento, porque es la fuerza que hace el piso. Eso es indistinto el movimiento. Sí, la normal siempre vertical y hacia arriba. Así que la respuesta correcta es la primera. Punto 3. Una membrana semipermeable separa dos soluciones acuosas. Para que exista una diferencia de presión osmótica entre ambas soluciones, es necesario que, y te da opciones. Bueno, a ver, para arrancar, una membrana semipermeable te lleva directo a pensar en ósmosis. Y como acá me habla sobre diferencia de presión osmótica, voy a plantear esa fórmula. La diferencia de presión osmótica es igual a la variación de osmolaridad multiplicado por R multiplicado por la temperatura, siempre y cuando la temperatura sea igual para las dos soluciones. Como en este caso las soluciones están combinadas en un recipiente que se separa por una membrana semipermeable, voy a asumir que tienen igual temperatura. Pero eso principalmente porque si te fijas las opciones, ninguna te habla sobre una variación de temperatura, por lo tanto podemos asumir eso. Entonces, ¿qué de esto haría que exista una diferencia de presión osmótica? Porque no me dice que no haya, me dice que sí haya. Bueno, para que esto no sea cero, esto es lo que no tiene que ser cero. O sea, tiene que haber una diferencia de osmolaridades, que es una concentración, es la concentración de la cantidad de osmoles por cada litro de solución. Entonces, tiene que ser distinta la osmolaridad de cada solución o entre las soluciones para que haya efectivamente una variación de la presión osmótica. Por eso la respuesta correcta es esta que dice, es necesario que la osmolaridad de las soluciones sea distinta. ¿Sí? Ahora, te podrías haber confundido con la que dice la molaridad sea distinta. Bueno, ojo porque molaridad y osmolaridad no siempre es lo mismo. La osmolaridad equivale a la molaridad multiplicado por el coeficiente de Van Hoff, que es la cantidad de iones en la que se disocia el soluto cuando se disuelve en el solvente. Se calcula como la cantidad de iones que tiene el soluto multiplicado por el coeficiente de disociación. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Ponle que tenés cloruro de sodio totalmente disociado en una solución y tenés glucosa en otra solución. Separadas estas dos por una membrana semipermeable. Y te dice que la concentración molar de este es 1 molar y la de este también es 1 molar. Entonces uno podría suponer que como tienen igual concentración molar, entonces la presión osmótica va a ser igual para los dos y no va a haber diferencia entre ellos. Bueno, no, porque se basa en la osmolaridad. Y claro, esta sal, a diferencia de esta, se disocia en dos iones, el catión y un anión. O sea que la cantidad de iones son 2. Y como yo dije recién que estaría completamente disociado, y eso estaría aclarado en el enunciado, G, que es el coeficiente de disociación, sería 1. Por lo tanto, y el coeficiente de Van Hoff sería B por G, 2 por 1, que me queda 2. O sea que la osmolaridad del cloruro de sodio es 1 molar multiplicado por 2, o sea, 2 osmolar, osmol sobre litro. En cambio, la glucosa, un compuesto orgánico que no se disocia en iones, tiene siempre I igual a 1, como cualquier compuesto orgánico, sacarosa, urea. Por lo tanto, la osmolaridad es igual a la molaridad, porque te quedaría como 1 molar por 1. O sea, la osmolaridad es 1 osmol sobre litro o 1 osmolar. Entonces, fíjate que las concentraciones molares pueden ser iguales entre las dos soluciones, pero las osmolares no.
¿sí? Y la que tenga mayor osmolaridad va a presentar mayor presión osmótica y va a generar una diferencia de presión osmótica entre las soluciones separadas por la membrana semipermeable, ¿sí? Así que a no confundir molaridad con osmolaridad para poder responder correctamente estos teóricos. Punto 4 dice, se tiene un tubo que contiene un líquido en su interior. Su densidad es 1880 kilogramos sobre metro cúbico, como se muestra en la figura. El extremo izquierdo del tubo está unido a una ampolla cerrada con gas en su interior y el extremo derecho está abierto en la atmósfera. Entonces, la presión absoluta del gas atrapado en la ampolla, me costó atrapado, es aproximadamente y te da opciones. Claro, acá le falta la T y ¿qué palabra era esa, no? Bien, nos pregunta entonces por la presión del gas encerrado en esta ampolla. Pensemos que el gas le hace presión a la superficie que está en contacto con él, o sea que hace presión con esta superficie. Por lo tanto, voy a tomar este punto para analizar la presión que hace el gas, para plantear sobre ese punto la presión absoluta y poder calcular la presión del gas. Ahora, yo si me quedo con esa opción sola diría, bueno, la presión en este punto equivale a la presión del gas, porque recordemos que las presiones absolutas se calcula como las sumatorias de presiones hasta ese punto de análisis, ¿no? Y me faltaría armar una ecuación al respecto, porque fórmula para presión de un gas, en estos casos que es hidroestática, no tenemos. Entonces podemos mirar a este esquema como un tubo en U y usar el criterio de que para que esté en equilibrio el líquido y que no se esté moviendo, a la misma altura, entre las dos ramas, tiene que haber la misma presión. Entonces yo tomo este punto, dado que en ese punto hace presión solo el gas, voy a trazar una recta horizontal hasta la otra rama y voy a decir que en este punto la presión tiene que ser la misma. Entonces tomo esto como punto A y esto como punto B y digo, bueno, la presión en A tiene que ser igual a la presión en B. ¿Quién hace presión en A? Dijimos que solo el gas, porque por encima de A está el gas encerrado en la ampolla, no hay nada más. O sea, acá vamos a poner presión del gas. ¿Y quién hace presión del lado B? Bueno, está abierto a la atmósfera, así que hace presión la presión atmosférica. Y aparte hace presión toda esta columna de líquido hasta ese punto, o sea, presión hidroestática. De esta forma formo una fórmula que me permite despejar la presión del gas. La presión del gas va a ser igual a la atmosférica, que es 100.300 pascales, más la presión hidroestática, que recordemos que se calcula como densidad por gravedad por altura. La densidad del líquido la tenemos, es 1880 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad que es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y la altura, ojo, porque acá me marca un 70 centímetros, pero esto sería hasta el fondo. A 70 centímetros sería que restarle estos 20, que me los marcan de este lado, para obtener la altura hasta donde estoy considerando la presión. O sea que la altura sería 70 centímetros menos 20, es decir, 50 centímetros. Pero como se usa en metros, la paso a metros dividiendo por 100, sí. Y esto me queda 0,5 metros. Divido por 100 porque un metro son 100 centímetros. Así que acá multiplico por 0,5 metros. Y voy a hacer toda la cuenta junta, o sea, esto más esto. ¿Por qué? Porque kilogramos sobre metro cúbico por metro sobre segundo al cuadrado por metro es pascal. Así que si cuando hago esta cuenta voy a tener pascales que lo puedo sumar a estos otros. Entonces, 100.300 más 1880 por 10 por 0,5, esto me da que la presión del gas, ahí va, es igual a 110.700 pascales. Y como las respuestas están en pascales, pero esta opción no está, lo voy a pasar al milímetro de mercurio para ver si es alguna de estas. Entonces, regla de 3. Si 100.300 pascales equivale a 760 milímetros de mercurio, entonces 110.700 pascales, ¿a qué presión equivale en esa unidad? A ver, hagamos la regla de 3. Y esto me queda 830 milímetros de mercurio. Y esta opción sí está. Es la tercera opción del choice. Así que esta definitivamente es la respuesta correcta. Punto 5 dice, un camión asciende por una colina a velocidad constante. Al desplazarse para el camión, la energía mecánica disminuye, la energía potencial gravitatoria disminuye, se conserva la energía mecánica, el trabajo de las fuerzas no conservativas es positivo. Bueno, energía, ¿no? A ver, es un camión que asciende a velocidad constante. Si sube, es porque su altura inicial era menor que la altura final, ¿no? Podemos considerar, de hecho, la altura inicial 0, la altura final mayor. O sea que aumenta la altura.
y aclara el enunciado que la velocidad se mantiene constante. Y esto es bastante clave tenerlo en cuenta porque estamos trabajando con energía, por lo que el choice me indica, y la energía depende exclusivamente de la altura y de la velocidad. Entonces, energía mecánica. Cuando me habla de disminución o aumento de la energía, vamos a plantear la fórmula de variación. La variación de energía mecánica, que dicho sea de paso, equivale a el trabajo de las fuerzas no conservativas, equivale a la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. La energía mecánica final sería la energía cinética final más la energía potencial final. Recordemos que mecánica es la suma de cinética más potencial. Y la energía mecánica inicial sería energía cinética inicial más energía potencial inicial. Lo que estoy haciendo es desarrollar la fórmula de variación de energía mecánica para tomar o descartar la primera opción. Puedo hacer distributiva del menos, que recordemos que en un paréntesis cambia signos. Y esta me terminaría quedando como energía cinética final más energía potencial final menos energía cinética inicial menos energía potencial inicial. Y esto me gustó hacerlo para poder agrupar las cinéticas por un lado y las potenciales por el otro. Y por si te lo estás preguntando, sí hay otro camino de expresarlo, que es que la variación de energía mecánica es la variación de energía cinética más la variación de energía potencial. Y quizás por ese camino el razonamiento salía más rápido. Lo dejo a tu criterio. Pensalo como quieras. Bueno, la cuestión es que como la velocidad es constante y la velocidad afecta a la energía cinética, entonces estas dos energías van a ser iguales. Así que se van a cancelar cuando las calculemos. Y respecto a la energía potencial, esta depende de la altura. A mayor altura, mayor energía potencial. Con lo cual, esta energía potencial final va a ser mayor que la inicial. ¿Por qué? Porque la altura final es mayor que la altura inicial. Y por lo tanto, energía potencial final es mayor a energía potencial inicial. Por lo tanto, esta resta que me queda como la variación de energía mecánica va a ser la energía potencial final menos la energía potencial inicial, que va a dar positiva. O sea, no va a dar cero. Por lo cual, la energía mecánica sí varía y encima aumenta porque su variación es positiva. Así que gracias a esta conclusión, entendemos que la energía mecánica aumenta. Y ya que estamos con el análisis de la energía mecánica, también podemos pensar que el trabajo de las fuerzas no conservativas es positivo. Porque la variación de energía mecánica es eso. ¿Cuál es el trabajo de las fuerzas no conservativas? O sea, cuánta energía dan o quitan las fuerzas externas al cuerpo, como por ejemplo rozamiento, aplicada, tensión. Así que la primera opción es incorrecta porque dice que la energía mecánica disminuye. Falsa. La segunda opción dice, la energía potencial gravitatoria disminuye. Y no, acabamos de ver que aumenta. La final es mayor que la inicial. Falso. ¿Se conserva la energía mecánica? No, aumenta. Falso. El trabajo de las fuerzas no conservativas es positivo. Verdadero. Es lo que habíamos analizado por acá. Muy bien, esta es la opción correcta. Y a ver las otras, dice, el trabajo de la resultante de fuerzas es positivo. Bueno, la quería leer las otras justamente porque resultante no es lo mismo que fuerzas no conservativas. Porque, por ejemplo, en planos inclinados, la fuerza resultante también incluye a la fuerza peso, que es conservativa. Y el trabajo de la fuerza resultante es igual a la variación de energía cinética. O sea, es la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Y habíamos dicho que la energía cinética no variaba porque la velocidad era constante. O sea, estos dos son iguales, con lo cual este trabajo daría cero porque la resta de dos términos que valen lo mismo da cero. Así que el trabajo de la fuerza resultante no es ni positivo ni es negativo, es nulo. Punto C, y si hasta acá te viene gustando la clase, pues puedes dejar un me gusta, suscribirte a mi canal, comentarme en los comentarios si te viene gustando la clase o bien si tienes alguna duda que te la respondo apenas pueda. Vamos con este siguiente punto. Dice, por un caño horizontal de sección variable viaja un fluido viscoso e incompresible en régimen laminar en sentido de A hacia C. Las secciones en A y en C son iguales. ¿Cómo muestra la figura? Determina en los puntos A, B y C ¿qué opción es la única correcta? Dice, la velocidad del fluido en C es menor que en A. La velocidad y la presión del fluido en B son mayores que en C. La diferencia de presión del fluido entre A y B es la misma que C y B, sin importar la longitud de cada tramo del caño. Bueno, me da opciones. A ver, para empezar, es un fluido viscoso, así que nos tenemos que meter en el concepto de fluido real.
Y si es un fluido real, hay algo que tenemos que recordar de teoría, y es que en el sentido del flujo disminuye la presión. Ojo porque esto no es así para fluidos reales, ideales, los que no son viscosos. Así que yo ya podría decir que si fluye de A hacia C, entonces la presión de A es mayor que la presión de B y es mayor que la presión de C. Y eso es teoría de Poisson. Entonces, ya tenemos qué pasa entre las presiones. Cosas que me preguntan entre las opciones, que no seguí leyendo, pero habrás visto que todo el tiempo preguntan sobre presiones y velocidades. Y otra cosa que podríamos analizar es qué pasa con las velocidades usando continuidad. Porque continuidad, a diferencia de este concepto anterior, y a diferencia, por ejemplo, de Bernoulli, es algo que compete a los dos tipos de fluidos. O sea que vos puedes usar Bernoulli solo en ideales, puedes usar Poisson solo en reales, pero continuidad en los dos. Y la continuidad nos decía que el caudal de entrada es igual al caudal de salida. O sea que el caudal de A es igual al caudal de B y es igual al caudal de C. O sea, la cantidad de volumen que fluye por segundo es la misma para los tres caños. Y caudal se calculaba como velocidad por superficie. O sea que la velocidad en A por superficie en A es igual a la velocidad en B por superficie en B y es igual a la velocidad en C por superficie en C. Si quiero comparar la velocidad de A con la velocidad de B, debería tomar esta igualdad. Y diría entonces velocidad de A por superficie de A es igual a velocidad de B por superficie de B. Y se me forma acá una fórmula que se llama de proporcionalidad, donde me muestra que la velocidad y la superficie son inversamente proporcionales. O sea, el que tenga mayor superficie va a tener menor velocidad. ¿Sí? Esto se da porque tenemos una multiplicación de términos que son exactamente iguales. Si, por ejemplo, acá viene un número multiplicando, esto ya no se puede razonar de esa forma, habría que reemplazar con valores. Pero como acá no tenemos valores y tenemos una igualdad exactamente igual, bueno, podemos hacer este análisis. Aclaro eso porque a veces tenemos caños con bifurcaciones, ¿no? Por ejemplo, que este caño original se separe en dos. Y veo que analizan velocidades a partir de menor sección, mayor velocidad. Y en esos casos lo que se llama caños en paralelo, no se podrían analizar de esa forma, ¿sí? Entonces, volviendo a este análisis, vemos que la superficie en B es menor que la de A, porque acá el caño se angosta. Entonces, como la superficie en B es menor, la velocidad es mayor. Lo escribo. Como la superficie en B es menor que la superficie en A, entonces la velocidad en B es mayor que la velocidad en A. Y ahí tenemos un primer análisis. ¿Y qué pasa, por ejemplo, entre la velocidad de A y de C? Bueno, voy a igualar esto con esto. Sería entonces velocidad de A por superficie de A es igual a velocidad de C por superficie de C. Lo podemos pensar exactamente igual, pero acá tenemos otra condición, que esto es denunciado, es que la superficie de A y de C son iguales. O sea, todos los términos se simplifican entre ellos. O sea que me queda que las velocidades son iguales. Así que tenemos un tercer criterio, que sería A igual superficie, cuando tenemos esta expresión de proporcionalidad directa, A igual superficie, igual velocidad. Así que en conclusión, la velocidad de A es igual a la velocidad de C y estas dos son menores a la velocidad de B, por esto que calculamos acá. Bien, a ver si con este análisis ya podemos responder. La primera dice, ¿la velocidad del fluido en C es menor que en A? No, son iguales. La segunda dice, la velocidad y la presión del fluido en B son mayores que en C. A ver, ¿la presión en B es mayor que en C? Sí. ¿La velocidad en B es mayor que en C? También. Ahí tenemos la respuesta correcta. Punto 7 dice, en un recipiente diabático ideal que contiene 1 litro de agua a 22 grados centígrados, se introducen 50 gramos de platino fundido que se encuentra a 1769 grados centígrados. El sistema platino-agua se deja evolucionar hasta alcanzar el equilibrio térmico. En estas condiciones, la temperatura de equilibrio aproximada y el estado de agregación de cada componente resultan, y me dan opciones de temperatura y los estados. Y luego tenemos también los calores específicos como dato y la temperatura de fusión. Y mira qué interesante esto. El platino se encuentra fundido, o sea, en estado líquido a esta temperatura y justo es su temperatura de fusión. Así que dato a tener en cuenta bastante importante. Bueno, ¿cómo comenzamos estos ejercicios de calorimetría de mezclas? Vamos a hacer una recta en la cual colocamos las temperaturas iniciales en los extremos de cada componente. Tenemos agua por un lado, cuya temperatura inicial es de 22 grados centígrados.
Específicamente tenemos 1 litro de agua. Tengamos en cuenta que como la densidad del agua es 1 gramo sobre mililitro, esto implica que 1 gramo de agua equivale a 1 mililitro o también 1 kilogramo a 1 litro. Así que el hecho de que me haya dicho que hay 1 litro de agua implica que la masa es 1 kilogramo. Pero como calorimetría usamos gramos, estos serían 1000 gramos de agua. Y por otro lado tenemos platino a 1769 grados centígrados y me voy a aclarar que está fundido. Y la masa de platino son 50 gramos. Y me preguntan por la temperatura final. Y es de los puntos o de las opciones de calorimetría que más análisis requieren, porque lo primero que tenemos que pensar es que si tenemos involucrada agua, el agua podría cambiar de estado dentro de estas temperaturas. Fíjate que entre 22 y 1769 existe el 100. El 100 es la temperatura de cambio de estado a vapor del agua cuando está en estado líquido. O sea que yo no sé si la temperatura final es mayor que 100 o menor que 100 o 100. Así que en primera instancia, antes de mandarme a plantear sumatoria de calores igual a 0, que es lo que hacemos en calorimetría de mezclas, vamos a analizar si la temperatura final es mayor o menor a 100. Para resolver este análisis vamos a pensar qué pasaría si la temperatura final es igual a 100 grados. O sea, yo aún no sé si es 100 mayor o menor, pero voy a pensar qué pasa para cada uno de estos si la temperatura es 100. Es decir, cuánto calor quiere recibir el agua y cuánto calor va a perder el platino si llegaran a 100 específicamente. Entonces, agua. Para hacer el pasaje de 22 a 100, simplemente va a aumentar la temperatura. Entonces, como es simplemente eso, va a ser un cambio de temperatura. Y la fórmula es masa por calor específico del líquido por variación de temperatura. La masa del agua, 1000 gramos. El calor específico en estado líquido, 1 caloría sobre gramo por grado centígrado. La temperatura final la supusimos en 100, la inicial 22. Entonces hago 1000 por 1 por 100 menos 22 y eso me da 78.000 calorías. Vamos con el platino. ¿Qué pasa con el platino? Bueno, primero está fundido y para transitar estas temperaturas desde 1769 hasta 100 tiene que estar en estado sólido. ¿Y por qué lo sé? ¿Tengo que saberlo? No, porque me están diciendo que esa es su temperatura de fusión. Y recordemos que la temperatura de fusión separa a la recta de temperaturas del estado sólido al estado líquido. O sea que todo lo que es el estado de agregación en el que tiene que estar el compuesto para transitar las temperaturas menores a su fusión es sólido. O sea que si el platino está fundido, para transitar esas temperaturas primero tiene que solidificar. Y para eso vamos a plantear que acá va a ser un cambio de estado. El cambio de estado se calcula como masa por calor latente, en este caso de fusión. Y como es un calor que va a ser liberado, porque es un pasaje de líquido a sólido, la fórmula le vamos a agregar un menos. Cosa que en las fórmulas de cambio de temperatura no se hacen porque si es negativo o positivo, eso te lo va a asignar la variación de temperatura. Pero en cambio de estado es imprescindible que cuando el pasaje sea de vapor a líquido o líquido a sólido, o sea, lo cual comprende liberación de calor, le pongas el menos adelante a la fórmula, ¿sí? Entonces esto sería la masa, 50 gramos, por el calor latente de fusión, que no es el del agua, ojo con eso, fíjate acá te lo dieron 575 calorías sobre gramos. Menos 50 por 575 me da menos 28.750 calorías. Y ahí tenemos el primer calor liberado por el platino, pero con eso no llegó a 100, solamente cambió su estado. Ahora voy a hacer el pasaje de esta temperatura a 100, así que otra vez voy a plantear un calor de cambio de temperatura, pero ahora para el platino. Entonces sería masa 50 gramos. Su calor específico me lo dieron acá, 0,032 calorías sobre gramo por grado centígrado, por temperatura final 100 e inicial 1769 calorías, grados centígrados, perdón. Ahí está. Multiplicamos todo, 50 por 0,032 por 100 menos 1769 y esto me da menos 2670,4 calorías. Entonces, en total,
el calor total perdido por el platino hasta llegar a 100, que es mi punto de análisis, sería la suma entre estos dos calores logrados, o sea, liberados. Y a ver cuánto va esta suma. Me queda en menos 31.420,4 calorías. O sea, esto es lo que el platino está dispuesto a perder para llegar a una temperatura final de 100 grados centígrados y eventualmente encontrarse con el agua. ¿Qué pasa? Que lo que pierde el platino es lo que el agua tiene que recibir para llegar a 100 también. Y fíjate que no alcanza, porque el platino libera 31.000 calorías y el agua necesita casi más del doble, de 78.000. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que aunque el platino pueda llegar a 100 con ese calor, el agua no va a llegar. O sea, el platino va a liberar tanto calor que el agua capaz se quede acá, con ese calor. Y no se van a encontrar, porque el platino para perder todo esto llegó hasta 100 nada más. Con lo cual, la temperatura final no puede ser 100 y tampoco más que 100. La temperatura final va a ser menor que 100 porque el agua no llegaría a esa temperatura. Temperatura final menor que 100. Y de una vez que analizo eso, vuelvo a arrancar el ejercicio, teniendo en cuenta que interpretar que la T final es menor que 100 quiere decir que ya sé que el agua no va a cambiar de estado. El agua no va a pasar a ser vapor, ¿sí? Y eso es re importante. Porque si por el contrario el calor que liberaba el platino era mucho más que lo que el agua necesitaba, quizás los 1.000 gramos de agua o menos cambiaban su estado. O quizás cambiaban su estado a vapor, los 1.000 gramos de agua y todavía quedaba más calor para que el agua termine de aumentar su temperatura a mayor a 100. Y eso sería otro ejercicio aparte. Así que es importante comenzar con el análisis porque el ejercicio sería totalmente distinto si el agua cambiara el estado. Pero bueno, como no lo cambia, ahora volvemos a plantear la recta, pero sabiendo que la T final es menor que 100. Entonces, tenemos agua a 22 grados centígrados. Una T final que sé que es menor que 100 y platino a 1769 grados centígrados. Analizo los calores que va a sufrir cada uno. El agua va a hacer un cambio de temperatura, llamémosle este Q1, y como es cambio de temperatura se calcularía como masa por calor específico por delta T. Quizás estés preguntando, pero yo no lo calculé eso ya y me dio esto. Sí, pero eso era suponiendo T final 100, ahora T final va a ser otra cosa. Entonces esta fórmula sería la masa, 50 gramos, es 1.000 gramos porque es el agua, por el calor específico del agua, que es 1 caloría sobre gramo por grado centígrado, por delta T, que sería temperatura final desconocida, menos la inicial, que es 22. Ahí puedo hacer 1.000 por 1, que me da 1.000, gramo se va con gramo y me queda calorías sobre grado centígrado, por T final menos 22. Y podría ser distributiva, 1.000 por T final y 1.000 por menos 22. Y esto me quedaría como 1.000 calorías sobre grado centígrado por T final menos 22.000 calorías. Se simplifican los grados. Y bueno, ahí tenemos entonces la expresión, porque todavía no sé cuánto vale esto, del Q1, el calor absorbido por el agua de parte del platino. Ahora analicemos qué pasa con el platino. Bueno, primero el platino sufre un cambio de estado y eso es independiente de a qué T final vaya a llegar. O sea, acá tenemos un Q2, que es el cambio de estado del platino. Y eso sí, ya lo calculamos. Eso lo calculamos cuando hicimos esta operación de acá. Así que me lo voy a llevar para abajo. Porque fíjate que eso no dependió de la temperatura final. Así que este es Q2. Pero aparte el platino tiene que llegar desde esta temperatura de 1769 hasta la T final desconocida. Y ese Q3 va a ser un cambio de temperatura que efectivamente no va a ser este, como para el del agua, no va a ser este, porque ahí suponíamos T final igual a 100. Así que tengo que volver a plantearlo. Q3 sería entonces masa por calor específico por delta T. Ahora sí, la masa es la del platino, 50 gramos, el calor específico 0,032 calorías sobre gramo por grado centígrado, la T final desconocida y la inicial 1769 grados. Voy a hacer 50 por 0,032, que me da 1,6. Se van los gramos y me queda calorías sobre grado centígrado. Y voy a hacer nuevamente distributiva para que me quede un poco más ordenado, ¿no? Para que no tengamos paréntesis en multiplicaciones.
Me queda entonces 1,6 calorías sobre grados centígrados por T final. Y si hago 1,6 por 1769, esto me da menos 2830,4 calorías. Y ahí llegamos a otra expresión de calor, pero que es del platino. Y bueno, como ya ambos materiales llegaron a esta T final con estos análisis, lo que voy a plantear ahora es que la suma de estos calores es igual a 0. Algo que mencioné anteriormente, pero que no pudimos usar porque todavía no conocíamos cuál iba a ser la T final. Pero ahora sí, entonces ahora voy a plantear que la suma de esto más los 28.750 negativos del platino más este calor por cambio de temperatura del platino tienen que sumar 0. Por eso hacemos el cálculo auxiliar, como para poder desarrollar, y ahora cuando planteamos esta ecuación de calorimetría de mezclas, ya me queda una ecuación para despejar T final bastante accesible. Es una ecuación donde la T final es la incógnita, así que puedo agrupar este término con este término y puedo agrupar este con este y despejar temperatura final como una ecuación cualquiera. Entonces, 1000 más 1,6, 1001,6 calorías sobre grado centígrado por T final. Y después voy a hacer menos 22.000, menos 28.750, menos 2.008, 30,4. Y todo esto me da menos 53.580,4 calorías. Y bueno, para despejar, esto pasa sumando. Y luego lo que multiplica a T final es en 1001,6 dividiendo. Y con esto yo espero que me dé una T final que es menor que 100. A ver, probemos. Efectivamente, me queda que la T final es de 53,5 grados centígrados. Fíjate que se cancelan las calorías. Y listo, ahí llegamos a la respuesta. Veamos el choice. La T final es 53,5. Bien, o sea que tiene que ser una de las últimas dos opciones. El agua es líquida y el platino, ¿en qué estado está? Porque recordemos que cambió el estado acá. El platino está sólido. Así que la opción correcta es la última, donde dice platino sólido y agua líquida. Y ahí terminó este ejercicio. Punto 8. Dos varillas del mismo tamaño, pero de diferente material, están unidas por un extremo formando una varilla de longitud doble. Las conductividades térmicas de las varillas son Ka y Kb. El extremo libre de A se mantiene a 0 grados y el extremo libre de B se mantiene a 100. Toda área lateral de la varilla está aislada térmicamente. Al alcanzar el régimen estacionario, la temperatura de la unión entre las varillas es 80. Entonces se cumple y nos dan como opciones relaciones entre las conductividades térmicas. Entonces, tenemos una conducción, teclas de conducción, donde hay dos varillas que se unen por uno de sus laterales, formando una varilla del doble de longitud, lo cual me da a entender que la longitud de la varilla 1 es igual a la longitud de la varilla 2. El extremo libre de la varilla A está a 0 grados centígrados y el extremo libre de la varilla B está a 100 grados centígrados. Y la temperatura en la unión es de 80 grados centígrados. Bien. Y después tenemos como dato las constantes de conductividad. Entendemos que como están unidas estas varillas y tienen el mismo tamaño, las superficies también son iguales. O sea, mismo tamaño implica igual superficie, igual longitud. Así que esos datos son iguales, pero varían sus temperaturas y también la conductividad por ser distintos materiales. Como están conectadas de esta forma, están conectadas en serie, lo cual implica que la cantidad de calor que fluye por el primer conductor equivale a la cantidad de calor que fluye por el otro. O sea que la potencia calórica es la misma. Planteo la ley de Fourier para cada uno y diría que la potencia A es igual a la potencia B, o sea que la constante de conductividad A por el área o la superficie del material A por la temperatura mayor menos la temperatura menor para la dividido por su longitud, la fórmula ley de Fourier, es igual a la misma expresión pero para el material B, el conductor B.
Bien. Como las longitudes y superficies son iguales, puedo simplificar superficie con superficie, longitud con longitud. Y me termina quedando que la constante A por la temperatura mayor menos la menor para A. Fíjate que A está entre los 0 grados y los 80. O sea que la mayor sería 80, la temperatura de unión, y la menor 0. Y para B, esto sería la mayor 100 y la menor 80. O sea, 100 menos 80. Y bueno, fíjate que como las opciones dicen que Ka es igual a otra cosa más, bueno, voy a despejar Ka. Entonces me queda Ka por 80 grados centígrados es igual a Kb por 100 menos 80, 20 grados centígrados. Paso 80 dividiendo de modo de despejar K. Y ahora resuelvo 20 dividido 80 que da 0,25. Y me queda que Kb por 0,25 es igual a Ka. 0,25 es un cuarto, así que veamos cómo está escrita la respuesta. Dice 0,25. Ahí tenemos la última, que es la respuesta correcta. Punto 9. A ver, dice, la figura muestra cómo varía la presión de un gas en función del volumen durante la evolución cíclica reversible ABCDA. Entonces, por cada ciclo, dice, el trabajo recibido por el gas es igual al calor entregado. El trabajo entregado por el gas es igual al calor recibido. La energía interna del gas aumenta, la energía interna del gas disminuye, la entropía aumenta, la entropía disminuye. Bueno, aumento o disminución, para hablar de los últimos 4, tiene que ver con si varía la energía interna o la entropía. Y ellas dos, justo la variación de energía interna y la variación de entropía son funciones de estado, lo cual implica que no le importa el camino, sino que le importa el inicio y el fin. Claro, en un ciclo, el inicio comienza, por ejemplo, en A y termina en A también. Así que si esto es energía interna final menos energía interna inicial, en un ciclo implicaría energía interna de A menos energía interna de A. Claro, en el mismo punto la energía interna es la misma, por lo tanto es toda cero. Y lo mismo para la entropía. Sería la entropía final menos la entropía inicial, su variación. Y claro, en un ciclo, el inicio es A, el final también es A, y esto daría cero. O sea que no hay variación de la entropía ni la energía interna en un ciclo. O sea, no aumenta ni disminuye, se mantiene constante la entropía y la energía interna. Con lo cual, estas opciones son todas falsas. Ahora, justamente por el primer principio de la termodinámica, sabemos que calor es igual a la variación de energía interna más trabajo. Si en todo el ciclo la variación de energía interna es cero, entonces el calor es igual al trabajo. Y podemos ver que como el recorrido es antihorario, fíjate que el recorrido va en contra de las agujas del reloj, el trabajo es negativo. O sea, es trabajo recibido por el gas. Con lo cual el calor, si es igual al trabajo, también va a ser negativo. Pero calor negativo no significa recibido, significa liberado. ¿Sí? Recuerda que, aunque tengan el mismo signo, el significado es el contrario. Esto significa trabajo recibido por el gas y esto significa calor liberado por el gas. Pero es verdad que su valor es el mismo. Así que la respuesta correcta es la primera, porque dice, el trabajo recibido por el gas es igual al calor entregado, que es lo mismo que el liberado por el gas. Listo, ahí tenemos la respuesta correcta. Punto 10 dice, un átomo de cloro ionizado, cloro menos, atraviesa un campo eléctrico entre dos placas cargadas como se observa en la figura. Entonces, al recorrer el camino A, B, C, la variación de energía eléctrica, delta U, y la variación de potencial eléctrico, delta B del átomo resulta, y me dan opciones. A ver, fíjate que es una carga negativa, porque dice cloro menos, y primero va de A hacia B, donde no varía su distancia respecto a las placas. En ese camino, donde la distancia de esta y la distancia de esta se mantiene constante, el trabajo es cero, o sea que la energía eléctrica es cero, y la variación de potencial eléctrico también es cero. Porque para que haya alguna de estas dos, tiene que haber una variación en la distancia de placa a placa. O sea que si el movimiento es paralelo a las placas, entonces es cero. Pero es verdad que de B a C hay un movimiento de acercamiento hacia la placa negativa y eso va a implicar una variación en el potencial eléctrico y también en la energía eléctrica. ¿Cómo lo vamos a pensar?
Respecto al potencial eléctrico, es bastante simple, no depende del signo de la carga, depende del movimiento respecto a las placas. Esto es lo que se simboliza como delta V. Y vamos a decir que delta V va a ser positivo si se acerca a la placa positiva. Y delta V va a ser negativo si se acerca a la placa negativa. O sea que fíjate que acá la carga está yendo de B hacia C acercándose a la placa negativa, no a la positiva. Es por eso entonces que el potencial eléctrico, la variación del potencial eléctrico es negativa, porque se acerca a la negativa. O sea, disminuye el potencial eléctrico. El potencial eléctrico de la positiva es mayor que el de la negativa. Así que ahí tenemos la primera condición. Después, para analizar la variación de energía eléctrica, yo pensaría en el trabajo eléctrico. El trabajo es igual a menos la variación de energía eléctrica, o sea, a menos delta U. Y el trabajo se piensa de la siguiente manera. Acá sí importa la carga y hacia qué placa se acerca. Si una carga se acerca hacia una placa de su mismo signo, entonces el trabajo es negativo. Y si se acerca a una placa de signo contrario hacia la cual se ve atraída, entonces el trabajo es positivo. Así que una carga de un signo, si la carga de cierto signo se acerca a su mismo signo, entonces el trabajo es negativo. Y si se acerca a su signo contrario, hacia quien se ve atraído naturalmente, entonces el trabajo es positivo. En este caso particularmente es una carga negativa, porque decía cloro menos, y se está acercando a la placa negativa. O sea que como se acerca hacia su mismo signo, el trabajo es negativo. Pero la variación de energía eléctrica es el opuesto al trabajo. O sea que si el trabajo es negativo, la variación de energía eléctrica va a ser positiva. Así que tenemos la otra conclusión, que delta U de ABC es mayor a 0, positiva. Y ahí tenemos entonces las dos condiciones del recorrido de esta carga, que se corresponden a esta cuarta opción. Punto 11 dice, una pila conectada entre los puntos A y B se utilizó para cargar tres capacitores idénticos asociados como en la figura. Las cargas resultantes se denominan Q1, Q2 y Q3 respectivamente. Entonces, ¿se cumple qué? Y me dan relación entre las cargas. A ver, primero analicemos cómo están dispuestos los capacitores. Y para eso te voy a contar algo interesante. A cada placa del capacitor le puedes asignar un signo. Por ejemplo, a esta positiva, a esta negativa y respetar ese orden en todas las placas. O sea, esta positiva, esta negativa, esta positiva, esta negativa. Si están conectadas placas del mismo signo, como por ejemplo acá, que está conectada placa positiva con positiva y negativa con negativa, estamos en presencia de un paralelo. O sea que C1 y C2 están en paralelo y pueden formar, por ejemplo, al capacitor C12. ¿Qué tienen igual por estar en paralelo? La diferencia de potencial. O sea, el voltaje de 1 es igual al voltaje de 2 y es igual al voltaje de su equivalente. Y por otra parte, las cargas se suman, no tienen por qué ser iguales. O sea que Q1 más Q2 es igual a Q de 1, 2, o sea, del equivalente. Bueno, ¿qué puedo hacer ahora? Volver a dibujar el circuito, pero en lugar del capacitor, los dos capacitores en paralelo, formar uno solo, que es el C12. O sea que esto sería capacitor 3 unido a un único capacitor llamado 1,2 equivalente a los otros dos. Si dibujo los signos de las placas, o sea, positivo, negativo, negativo, ahora fíjate que está conectada la placa negativa de una con la placa positiva de la otra. O sea que esto significa que están en serie. Así que C3 y C12 están en serie y entre ellos formarían a C123, o sea, a C total. Con lo cual, como están en serie, tienen igual carga, o sea, Q3 es igual a Q12 y es igual a el Q total del circuito y los voltajes se suman. B3 más B12 es igual a B total. Entonces, como yo quiero conocer la relación entre cargas, voy a mirar lo siguiente. Q3 es igual a Q12
y Q12 es igual a Q1 más Q2. Si sustituyo acá Q12 por Q3, que es su equivalente, me termina quedando que Q1 más Q2 es igual a Q3, con lo cual Q3 es mayor que ellos dos, porque es la suma de ellas. Así que sí o sí, Q3 es mayor que Q1 y también Q3 es mayor que Q2. Ahora, ¿cómo serán Q1 y Q2 entre ellas? Bueno, ten en cuenta que la ley de Faraday nos dice que la carga se puede calcular como la capacidad del capacitor multiplicado por la diferencia de potencial de ese capacitor. Y ya acabamos de decir que en este paralelo los voltajes de los dos capacitores son iguales. Y las capacidades también son iguales porque los capacitores son idénticos, me lo decía el enunciado. O sea que si para estos dos capacitores la capacidad es la misma y el voltaje también, la carga va a ser igual. Ojo, no la carga va a ser igual siempre en paralelo, pero en este caso sí, porque son iguales las capacidades e igual los voltajes. Así que Q1 es igual a Q2 porque esta cuenta va a dar lo mismo para las dos. Así que finalmente obtenemos que Q1 es igual a Q2, pero ambos son menores que Q3. Y ahí tenemos la respuesta correcta de este ejercicio. Punto 12 y final de este examen. Y bueno, insisto con que si todavía no estás suscripto o suscripta, ahí tienes el botoncito para suscribirte. Bueno, vamos a con este último punto. Dice, la figura representa un circuito eléctrico que es alimentado por una fuente de tensión ideal de 12 volt. L1, L2 y L3 son llaves. Sabiendo que la llave abierta no permite el paso de la corriente, la fuente entregará una potencia eléctrica de 1,44 watts, sí, y me da opciones. Bueno, llave abierta o cerrada implica eso. Abierta que está apagada, esa línea de corriente está apagada, o sea que por ahí no fluye corriente. Y cerrada, o sea, cerrada significa que está prendida esa lamparita, ponele, esa conexión. Entonces, ya de por sí, fíjate que si yo hago el camino de la corriente, por ejemplo, hacia arriba, o sea, lanzo la corriente desde la pila, si L1 está abierta, la corriente no va a circular. O no va a circular o no va a regresar. Y a la pila tiene que regresar sí o sí la corriente para el que el circuito se dé. O sea que L1 no va a estar cerrada, no puede estar cerrada, porque si no, la fuente no entregaría esta potencia, ¿sí? El circuito estaría inhabilitado. Así que cada opción donde diga L1 abierta, la tengo que descartar. Acá dice L1 abierta, así que la descarto. Acá dice L1 y L3 abierta, la descarto. Las tres abiertas, la descarto. Arriba dice L1 cerrada, L1 cerrada y todas cerradas. Bueno, esas otras puede ser que sean posibles. Bien, ¿en qué me voy a basar yo para elegirlas? Bueno, tengo como dato la potencia, que es 1,24 watts, la potencia total, la potencia de la fuente, y también tengo el voltaje de la fuente, que es 12 volts. Lo que podríamos hacer es plantear la fórmula de potencia, esa que tenemos varias, ¿no? Tenemos esta que es B por I, o también tenemos una que es B cuadrado dividido R. También tenemos otra que es I cuadrado por R. Bueno, plantear alguna de estas y despejar otra variable desconocida para el total del circuito, porque como esto es potencia total y esto es voltaje total, podría despejar, por ejemplo, I total o bien R total. Y creo que como tengo el dato de todas las resistencias, me conviene despejar R total para luego, para cada una de las opciones determinadas, buscar la R total y ver con cuál coincide con esta calculada. Entonces, yo voy a ir por ese camino, aunque seguro habrá otro. Entonces digo, bueno, potencia es igual a B cuadrado sobre R. Potencia es 1,44 watts, B 12 volt al cuadrado y R es lo que voy a buscar despejar. Voy a pasar R multiplicando y voy a resolver 12 volt al cuadrado, que me quedaría 144. Y ahora paso el 1,44 dividiendo, esto sería volt cuadrados. Paso dividiendo el 1,44 watt y esto me va a dar lo que tiene que valer la R total para las condiciones de este circuito, que me da 100 ohm. Muy bien. Entonces, ahora que tengo la R total, lo que voy a hacer es plantear opción por opción de las cuales no descarté y voy a ver si me da eso la R total para cada una de ellas. En la primera me dice que L2 está abierta. Si L2 está abierta es porque esta parte del circuito
no está habilitada. O sea, sale la corriente de la pila, pasa por la R1 de 80 ohm y luego pasa por la R3, perdón, de 25 ohm. Y luego regresa a la pila. Si vos te fijas, dispuesto de esta forma, se trata de una serie porque la corriente no tiene por dónde bifurcarse, no se disocia nunca, o sea que por los dos resistores pasa la misma corriente, por eso están en serie. Y es importante deducir eso porque eso te permite calcular la R total. La R total se va a calcular como R1 más R3, o sea 80 ohm más 25 ohm, lo cual me da 105 ohm y yo necesitaba que me dé 100, así que esa respuesta correcta no es. Vamos con la otra disposición. Dice, L3 es la que está abierta ahora, o sea que esta parte del circuito no estaría. Sería muy parecido al anterior, nada más que entre R2 y R1. R1, pues por acá tenemos a R2 y esto luego regresa a la pila. Entonces, fíjate que de esta forma otra vez tenemos una conexión en serie, pero entre esta R de 80 ohm y esta R de 100. Si yo calculo la R total en este circuito, tendría que hacer la suma de R1 más R2, porque están en serie, o sea, 80 más 100. Esto me da 180 ohm, no me da 100. Así que esta opción tampoco es correcta. Con lo cual, por descarte, es la tercera. Pero corroboremos que la R total da 100. Todas cerradas quiere decir que el circuito es tal cual lo estamos viendo en el dibujo dado por el ejercicio. O sea que sale la corriente de la pila, pasa por la primera resistencia y cuando llega acá tiene que disociarse. Pasa un poco de corriente por la R3 hasta acá, pasa otro poco de la corriente por R2 y cuando llega a este punto que es un nodo se vuelven a juntar las dos resistencias, las dos corrientes, vuelven a formar la roja original que es la que tiene que regresar a la pila. Así que ahí tenemos primero un paralelo entre R2 y R3 porque por ellos pasan distintas corrientes que provienen de uno original. Vamos a buscar ese paralelo. Paralelo entre R2 y R3. Para buscar el paralelo, o sea, el R23, voy a hacer 1 sobre R23 igual a 1 sobre R2 más 1 sobre R3. R2 tiene un valor de, dijimos, 100 ohm. Y R3, ya me lo olvidé, era de 25. Hagamos esta suma. Un 100avos más 1 sobre 25 que me da un 20avos. O sea que R23, 1 sobre R23 es 1 sobre 20 y si invierto las fracciones, R23 será 20 ohm. Ahí tenemos entonces a R23, pero que no es la R total. Porque si yo vuelvo a dibujar el circuito, tendríamos entonces a la pila por acá a R1 y ahora el paralelo lo voy a convertir en una única resistencia que va a ser la R23. Y R1 con R23 están en serie porque por este circuito circula la misma corriente que no tiene que disociarse ya porque el paralelo lo comprime en uno. Así que R1 y R23 están en serie y forman entonces a la R total porque ya no hay más R's para juntar. La R total entonces se va a calcular como R1 más R23. La R1 era de 80 ohm y la R23 calculada recién 20. Y fíjate cómo esta R total da 100, que es lo que yo esperaba que diera con las condiciones del ejercicio. Recordá que arrancamos acá, calculando la R total para que la potencia sea 1,44 y el voltaje 12. Así que efectivamente, no solamente por descarte, sino corroboradísimo, esta es la opción correcta. Bueno, hasta acá esta clase. Espero que te haya sido de mucha ayuda y éxitos en tu final. Nos vemos en la próxima. Adiós.